Buenos días, hermanos. Tenemos el gusto de estarnos congregando en el nombre del Señor, y yo creo que la experiencia de todos los que hemos venido conociendo a nuestro Salvador Jesucristo ha sido una experiencia de bendición. Aunque pudimos haber tenido algún temperamento alegre, ser personas dicharacheras, pero siempre estaba cubierto por el pecado aquello, y siempre estaba allá en el interior la falta de la paz y el gozo verdadero, genuino en el corazón. La palabra de Dios nos enseña que venir a Cristo, venir a Dios por medio de Jesucristo y traer la reconciliación que todos los hombres necesitamos es una gran bendición. Nos enriquece el alma, nos enriquece la existencia, nos da nuevas perspectivas, nos ayuda a mirar los problemas, las dificultades y aún la misma muerte con otra visión, con una visión siempre llena de esperanza, de gozo, de confianza, de paz, de alegría en Cristo Jesús. Cuando el Evangelio nos llega, ilumina todo, trae una bendición grande a nuestras vidas. No les traemos a una religión, a nadie, no les traemos a un culto aquí es raro, les traemos a Cristo y al Señor. Y es más, nosotros no los traemos, el Señor nos trae a todos, nos llama para que seamos sus hijos y nos invita a rendirle culto, porque esto llena de gozo y de alegría nuestro corazón y de reflexión para tener sabiduría cada día en nuestras vidas. Pero hermanos y amigos, siempre que se predique el Evangelio hay una gran oposición. Nuestro Dios había preparado el Evangelio desde antes de la creación del mundo, y Dios nos conoció a aquellos que Él llamaría para que vinieran a la salvación en Cristo. Él ya lo sabía, Él ya lo tenía determinado aquello. Pero hace su creación, Él crea a los ángeles, y en el momento mismo de la creación, todo esto viene a ser una constante presión contra el Evangelio, para que los hombres no lo conozcan y no se enriquezcan con la verdad de este glorioso Salvador y Señor que tenemos. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta de segunda a Timoteo, en el capítulo 3, le dice a Timoteo que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, en donde vendrán hombres amadores de sí mismos, hombres que buscan su bien personal, hombres que son completamente reprobados en cuanto a la fe que fue una vez dada a los santos, y ellos están proclamando evangelios diferentes. Cuando vemos, por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 2 versículos 18 y 19, también nos dice que en los últimos tiempos aparecerán muchos anticristos. Y dice, por eso sabemos que son el último tiempo, los últimos tiempos, porque han aparecido muchos anticristos por el mundo. Yo quiero que pensemos en tiempos peligrosos, aunque el mensaje del texto propiamente que me toca predicar será 2 Corintios 11, del 16 al 33. Pues tuve la necesidad de hacer esta introducción, y así que este primer mensaje de hoy será una introducción, aquí pidiendo el permiso aquí a José Luis García, y el segundo ya estará sobre el texto. Pero considero que vale la pena hacer esta reflexión tan importante sobre estos tiempos peligrosos en donde nosotros estamos viviendo, y porque es necesario que estemos atentos a la verdad de la palabra de Dios. Desde que nuestro Dios, el Señor tiene desde la eternidad la concepción, la creación, todo predeterminado en cuanto a la salvación y a la redención que Él traería. El Cordero, nuestro Señor Jesucristo, ya estaba inmolado desde antes de la fundación del mundo. La preparación de parte de nuestro Dios es clara, definida, y claro que la oposición que ha habido hacia el Evangelio ha sido desde aquellos años de la eternidad. La palabra de Dios nos narra, por ejemplo, en Ezequiel, que cuando el Señor creó aquel querubín hermoso, Él codició un trono al lado de la majestad de Dios. Dios lo hizo perfecto, lo hizo hermoso, le llama el querubín protector,
sin embargo se llenó de orgullo su corazón, así como, como fue con Salomón, ¿se acuerdan? Hermosura, riqueza, sabiduría, muchas cosas, y se llenó de vanidad su corazón. Aquel beneficio grande que Dios le dio, él lo usó para mal, para hacer daño. Así Satanás desde la eternidad hizo esto. Él crea a los ángeles y entre ellos a este querubín protector, y este querubín protector se rebela contra el trono de Dios, codiciando ser como Dios al lado de Dios, y entonces Dios trae un juicio sobre ellos, y él queda como Satanás, definido en contra de Dios y oponiéndose a Dios. No podemos por el tiempo extendernos mucho con esto, pero ahí está un principio en contra del Evangelio, que después, cuando aparece la creación y están Adán y Eva, mueve nuevamente, Satanás aparece oponiéndose a la verdad de Dios y trae la desobediencia contra los hombres para que ellos se rebelen contra Dios y no sigan sus principios y sus mandamientos. Pero esto también estaba dentro del plan de Dios, porque esto permitió que se abriera el plan de la redención y nosotros pudiésemos saber de este Salvador desde aquellos inicios del Génesis en la palabra de Dios. Desde el Génesis vemos cómo se manifiesta constantemente esta oposición de Satanás hacia la verdad de Dios y hacia la verdad del Evangelio. Crece el Evangelio, crece la oposición y es más insistente, es más fuerte, más definida y más contraria a las verdades que Dios ha establecido. A mí me llama la atención aquí en 2 de Timoteo 3 del 1 al 17, allá hay dos versículos, 8 y 9, en donde, por ejemplo, están dos personajes, Janes y Jambres. Los comentaristas dicen que estos vienen de tradiciones judías. El apóstol Pablo utilizó estos nombres de la tradición judía para hacernos ver que así se revela como Janes y Jambres se oponen a la verdad de Dios. Estos Janes y Jambres son, dice la tradición judía, que son dos cabecillas de los magos de Faraón que se opusieron a los milagros, a las obras portentosas que hizo Moisés para liberar al pueblo de Israel, para que fueran a adorar a Dios y para que fueran a rendirle culto y para que ellos aprendieran ese camino de salvación a través de la sangre de las víctimas. Y ahí llegaron estos dos cabecillas que fueron haciendo milagros similares a los que hizo Moisés, y de esta manera ayudaron, contribuyeron a endurecer el corazón de Faraón. En cierto sentido, Dios los utilizó para que se endureciera más el corazón de Faraón. Dice la tradición judía que Janes y Jambres salieron junto con el pueblo de Israel, y entonces anduvieron con ellos en el desierto, y cuando Moisés sube al monte Sinaí para recibir los mandamientos del Señor, la tradición dice que en ese momento Janes y Jambres provocaron al pueblo para que hicieran exactamente lo que Dios dijo que no hicieran y formaran aquel ídolo. Y entonces ellos llegan ahí con Aarón para que les hiciera dioses, y le dicen a Aarón, instigados, dice la tradición judía, por Janes y Jambres: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y claro, cuando Aarón tiene que darle cuentas a Moisés, dice mentiras. Y entonces él dice que pidió oro. ¿Quién tiene oro? Apártenlo. Y me lo dieron y lo echó al fuego, y del fuego salió estrés. Estas artimañas las vemos por todas partes, en donde Satanás y los falsos profetas y las personas como Janes y Jambres están oponiéndose mañosamente a la verdad de la palabra de Dios y del Evangelio, y eso es peligroso. Se dice aquí que el pueblo estaba desenfrenado cuando todo aquello estaba pasando, que formaron el becerro de oro y lo estaban adorando. El pueblo estaba
desenfrenado. Igual que ahora las personas se desenfrenan en una manera desbocada cuando andan en la mentira y en el engaño de Satanás, promoviendo profecías y prácticas extrañas, prácticas que nada tienen que ver con el mensaje del Evangelio, pero no lo ven y lo practican y lo creen y lo cantan y lo viven y brincan y tantas cosas que hacen en aquellos momentos, así como en aquel tiempo en que esto estaba pasando ahí delante de Dios, ante el monte Sinaí, apoyado por Aarón. Toda la Biblia habla de esto. El Señor Jesucristo en sus evangelios también habla del trigo y la cizaña, y nos dice que salió el sembrador y sembró buena semilla y creció el trigo, pero llegó un enemigo que sembró cizaña. Y cuando aparece el trigo y aparece la cizaña, que el Señor de aquella mies les dice: déjenlo que crezcan juntos hasta el final del siglo, y entonces allá vendrá la siega y se apartará el trigo de la cizaña. El Señor nos avisó que para la iglesia este sería una constante: habría trigo y habría cizaña. Estarían los dos muy similares, y eran tan similares, o serían tan similares. Lo que decía el Señor es que Él advierte: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad del Padre es algo importantísimo. Nosotros sin Cristo, como pecadores, no queremos la voluntad del Padre. A nosotros nos gusta el pecado. Hermanos, pecamos porque amamos el pecado. No hay otra. Si no lo amáramos, no lo haríamos. Pero lo amamos y lo hacemos. No queremos seguir la voluntad del Padre. Es lo natural para nosotros, con la naturaleza perversa y pecaminosa que tenemos. Lo que queremos es seguir la voluntad de acá. No todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino el que hace la voluntad. Y pareciera que el Señor estuviera describiendo lo que puede pasar hoy en día: mucha gente alabando y adorando a Dios, diciéndole Señor, y llorando y lágrimas, pero quizás no son. No hacen la voluntad de Dios. Esa será la característica. Llama la atención lo otro que dice el Señor Jesucristo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo creo que esto a cualquiera lo desarma. Fuera demonios, profetizar, hacer milagros. Pareciera que esa es la señal de autoridad de nuestros días. Las personas que hacen eso, dicen que hacen eso, tienen mucha autoridad. Y los auditorios de 10,000 de personas están llenos de personas escuchando esto porque así les gusta. Pero la respuesta es lo que el Señor dijo: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de mal. Hermanos, qué tiempos tan peligrosos. Parece que son, pero no son. ¿Será difícil encontrar cómo descubrirlo? Parece que son, pero no son. Siempre me ha impresionado la parte en Hechos 20 en donde el apóstol Pablo anuncia que vendrán, les dice a los ancianos, que vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño de afuera. Vendrán. Y la iglesia constantemente ha sido atacada, no le ha sido fácil. A la iglesia del Señor, no a la iglesia del Estado, ni a la iglesia que está haciendo componentes de otra manera, a la iglesia del Señor.
No le ha sido fácil. Los esfuerzos de Satanás y todas las gentes que él maneje es para acabar con la iglesia. Muchos personajes en la historia han dicho que se acaba la iglesia y que no tiene futuro. Pero siempre se cumple lo que el Señor Jesucristo dice, que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. La iglesia va y saquea al infierno, saca las almas de los lugares peores. En el caso de Corintio era una de las ciudades más terribles, más que vivían en el mayor de los desórdenes inmorales, y ahí es donde el Señor le dice a Pablo: yo aquí tengo mucho pueblo para alcanzar. Y él establecía ahí la iglesia. Y dice también a los ancianos de Éfeso: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Siempre me hace pensar eso de se levantarán, como que estamos todos sentados, ¿verdad? Y de repente alguien se para y yo tengo una idea. O el evangelio debe ser así. O tenemos que hacer esto para completar el trabajo del Señor. O hay que hacer un esfuerzo determinado. Decir algo que es en contra del evangelio del Señor, pero muy sutilmente. Entonces, se levantan hombres que hablen cosas perversas de la misma iglesia. Hermanos, esto es muy peligroso. Debe hacernos pensar a nosotros que debemos estar muy conscientes, debemos estar velando para que sea claro para nosotros que somos seguidores del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo hacerle? ¿De qué manera vamos a encontrar los caminos apropiados para que nosotros podamos seguir correctamente al Señor y no tener ninguna confusión en nuestras vidas, en nuestras almas, ni ser confundidos por ninguna persona que pudiera engañarnos? Los apóstoles en sus epístolas hablan de esta apostasía y de estos falsos maestros y de estos malas enseñanzas equivocadas. Pedro, Judas, Juan, Gálatas, Tesalonicenses, Hebreos, todos hablan de falsos maestros. Gente que se infiltra, que está en los ágape, que llega a las reuniones, que está ahí y no necesariamente llega, a veces surge de las mismas reuniones personas que se oponen al evangelio de Jesucristo, que caminan en forma distinta a lo que el evangelio de Jesucristo nos enseña. Son personas que adulteran la doctrina, que adulteran la vida de Cristo en nosotros, la adoración y el conocimiento de Dios y la manera de agradar. Se ponen cosas humanas, hacen sus propias listas de forma de ser para servir al Señor y para agradarle, pero no están fundadas en el evangelio, y necesitamos que la verdad esté clara. No están fundadas en la verdad. Cuando llegamos que empezamos a estudiar 2 de Corintios, ya me empiezo a meter un poquito aquí a 2 de Corintios. El apóstol Pablo hace una descripción clara de los falsos maestros, de diferentes maneras. Cuando uno va siguiendo 2 de Corintios, por ejemplo, el apóstol Pablo tiene que arreglar aclaraciones porque los falsos maestros eran murmuradores, generaban murmuración en contra del liderazgo de la iglesia y probablemente entre unos hermanos y otros. No era una casualidad que ellos de repente tuvieran las preferencias: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy... Estaban siguiendo, influidos por los falsos maestros que estaban siempre llamando la atención hacia las grandes personalidades, a los grandes personajes. La iglesia no hace eso, pero ellos estaban aprendiendo a hacer eso. Eran murmuradores, sus enseñanzas trastornaban
en vez de traer la paz y armonía del Espíritu Santo. Ellos trastornaban a los hermanos y los ponían entre sí y hasta como a competir. Cuando el apóstol Pablo les dice: busquen los dones mejores, ¿verdad? Pero sobre todo que profeticéis. O cuando les dice: les enseño el mejor camino, que es el amor, y no si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Y todo esto también era provocado por los falsos maestros que estaban haciendo un énfasis sobre asuntos que no tenían nada que ver con las enseñanzas de nuestro Dios. Cuando encontramos el mensaje a Tito, allá en el capítulo 1, en el 11, dice que es necesario tapar, les dice, establece ancianos en las iglesias, porque es necesario tapar la boca de los falsos maestros, porque ellos trastornan, arruinan familias enteras enseñando lo que no conviene. Venían enseñanzas que no eran las enseñanzas del Señor. Era tan peligroso que Pablo y sus colaboradores prácticamente ocuparon una buena parte de su tiempo. Yo pienso que son como 5 o 6 años en donde ellos estuvieron movilizándose, viajaron, enviando cartas, discutieron con ellos, tuvieron aclaraciones, hicieron reuniones, pasaron mucho tiempo arreglando los problemas que los falsos maestros estaban haciendo en Corinto, sin contar a todas las demás iglesias en donde había también énfasis equivocados en cuanto a la verdad de Dios. Una de las cosas que llama la atención aquí en 2 Corintios, cuando uno llega a los capítulos 8 y 9, está hablando acerca del dinero y de las ofrendas. Enseña dos cosas ahí muy importantes. El 8, como vimos cuando tocó la parte de esta porción, encontramos que el apóstol Pablo les enseña la necesidad de una buena administración clara, honesta, definida, para que este asunto del dinero se hiciera claramente delante de Dios y delante de los hombres. Los falsos maestros no hacían eso. Ellos querían manejar el dinero sin duda y manejarlo libremente, tener una caja chica abierta ahí, ¿verdad?, para servirse. Pero el apóstol Pablo les enseña esto en el 8, y en el 9 les enseña cómo era necesario ofrendar. Yo creo que sí, había que hacerlo con generosidad, pero no forzadamente, no obligadamente. Y probablemente los falsos maestros los obligaban a entregar fuertes cantidades de dinero. Hoy lo vemos en alguna predicación en donde manipulan y siembra semilla, y entre más siembres, pues entonces tú vas a recibir más bendiciones de Dios. ¿Quieres sanidad? Pues deja un mejor cheque, porque de esa manera Dios te va a bendecir o dar el milagro más completamente, porque a lo mejor te lo da a medias si tu ofrenda es a medias. Los falsos maestros estaban estorbando la obra de Dios en el corazón de la iglesia de Corinto, porque ellos querían dar esta ofrenda a los hermanos necesitados de Jerusalén, pero luego dejaron de hacerlo. Sin duda, la influencia de los falsos maestros estaba afectando esas decisiones que ellos habían tomado libremente, guiados por el Espíritu Santo. Cuando llegamos a los capítulos 10 al 12, el apóstol Pablo ahora está haciendo una obra, abriendo toda la luz de lo que estos falsos maestros eran, y va a hacer un énfasis mayor cada vez. Ya pasamos por el capítulo 10 y podemos pensar que el capítulo 10 es como si el apóstol Pablo les dijera: con la mansedumbre y ternura de Cristo voy a hablar osadamente, como lo hacen los falsos maestros, para definir la posición de ellos y la mía. Y es lo que va a hacer. Ya vimos el capítulo 10, entramos al capítulo 11, ya vimos algunas cosas en este capítulo, pero algo que llamó la atención es que el apóstol en el capítulo 11, en el versículo 1, se presenta como un loco celoso.
va a enfrentar por escrito a los falsos maestros, y entonces él se presenta como un loco celoso. Y hoy vamos a pensar ahorita un poquito en eso, ya lo hicimos, pero me permito volverlo a repetir para la próxima semana ya, ahora sí, entrar al carril de lo que sigue del capítulo 11 hasta el capítulo 12. Una de las cosas que el apóstol Pablo les va a definir a los hermanos corintios es que los falsos maestros estaban orgullosos de su vasta capacidad. Eran muy elocuentes, a lo mejor hasta muy bonitos, tenían mucha presencia, buscaban traer las mejores ropas de gala, buscaban sacar dinero de todas las formas posibles para estar vestidos de una manera muy elegante quizá, y dar impresión. Y con impresión ir presentándose a la gente. Pero lo que el apóstol va a hacer en contraposición es que Pablo va a mostrarse orgulloso. Si ellos eran de su vasta capacidad, el apóstol se va a mostrar orgulloso de su vasta incapacidad. Y eso es lo que vamos a ver en lo que el apóstol Pablo va a decir en la próxima semana. Era diferente. Los falsos maestros se querían comparar con Pablo, y Pablo dice no se van a comparar conmigo, somos muy diferentes. Esto debió de haber ofendido a los falsos maestros. Ahora, ¿qué había pasado con los hermanos corintios? ¿Qué había sucedido? Y dice el apóstol Pablo ahí en capítulo 11, los primeros versículos, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. En aquel momento que di esta plática, estuvimos haciendo ese énfasis. El evangelio, hermanos, es la clave. El evangelio es el asunto importante al que todos nosotros debemos ponerle atención. El evangelio no solamente son 4 leyes espirituales o un plan de salvación. El evangelio afecta toda nuestra vida en todos los aspectos. Y debemos aprender a apreciar el evangelio desde ese punto de vista. Porque es por medio del evangelio de Jesucristo que nosotros tenemos no solamente salvación, que es algo muy grande, pero lo más grande de todo es una relación personal con Dios y en comunidad también gozosa y benéfica, donde nos da la sabiduría y la guía de Dios, el poder de Dios y la gracia de Dios para caminar en la vida cristiana. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el problema? Estoy en necesidad, tengo miedo. El evangelio tiene solución. Me siento lleno de ira. El evangelio tiene solución. Estoy desanimado. El evangelio tiene solución. Ahí está la solución. Yo creo que el punto clave aquí es que el mandamiento de Dios es que veamos el evangelio de Jesucristo, porque toda nuestra necesidad está satisfecha en Cristo Jesús por ese evangelio glorioso. Debemos poner nuestros ojos en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Me parece a mí que los corintios comenzaron a escuchar a los falsos maestros. Alguno llegó y empezaron a oír a otro Jesús, empezaron a oír de otro espíritu y empezaron a oír de otro evangelio. ¿Cómo fue que empezaron a oír? Y luego agrega esa palabra tan importante: lo toleráis.
Los dejaron que hablaran. En alguna parte dice, vosotros sois muy sensatos, que los dejaron hablar, que los escuchan, que los atienden. Es que nosotros escuchamos a todos, ¿no? Pero si algo es contrario al Evangelio de Jesucristo, eso tiene que quedar claramente marcado. Y la parte que trajo problemas a los hermanos en Corintio fue descuidar la verdad del Evangelio y permitir que falsos maestros llegaran con otras cosas que no tenían nada que ver con Jesús, que no tenían nada que ver con el Evangelio, y lo permitieron, y les fue influyendo más y más en sus vidas, de tal manera que es impresionante lo que les pasó. Fíjense ustedes, los corintios fueron enredados para seguir otro evangelio. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Pedro, ¿verdad? Que Satanás es como un león que anda buscando alrededor a quien devorar? Y así es como Satanás está detrás de todo para oponerse a nuestro Dios. Cuando yo leo esta porción, me imagino a un niño como mi Dante Daniel. Bueno, es de ellos, ¿verdad? Es mi nieto, ¿no? Y lo veo tierno, chiquito, indefenso, que le duele, que sufre, que llora, que tiene aquellos miedos, y lo veo frente a un león adulto, carnicero. ¿Qué oportunidad tiene? Ninguna oportunidad. Y amados hermanos, ni tú ni yo tenemos oportunidad con Satanás, solamente por el Evangelio. En el Evangelio tenemos todo poder y toda autoridad sobre los ataques de Satanás, y tenemos que sufrirlos, resistir al diablo, y de vosotros huirá. Pero si llega, necesitamos el Evangelio del Señor para poderlo resistir en toda situación, toda circunstancia. Él va a tratar de enredarnos. Las palabras que se utilizan en la Escritura son palabras claves como engaño, astucia de parte de Satanás. Los sentidos van a ser extraviados, quitarse de la sincera fidelidad a Cristo. Es como enredarnos y sacarnos. Me da mucha pena lo que les voy a contar, pero tengo que hacerlo. Espero que ilumine cómo se enreda uno tan fácilmente. Hace algunos años, Pili se ganó una suite allá en Orlando, Florida, y fuimos toda la familia y disfrutamos de una manera muy bonita ahí en aquella suite. Pero llegó un momento en que Pili me dice: papá, ¿me acompañas? Porque tengo que ir a ver una presentación en donde van a tratar de venderme un tiempo compartido y no quiero comprar. Ayúdame, hazme fuerte para que no haga eso. Fuimos. Primero un desayuno de aquellos y luego un local maravilloso. Nos comimos y llegó la vendedora. Señores, bla, 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 bla. Y pues ahí estábamos amarrados, Pili y yo. No vamos a comprar, lo sentimos mucho, no vamos a comprar. Entonces la vendedora trajo a la supervisora, y la supervisora casi nos agarra patadas, ¿verdad? Nos dijo tontos porque estábamos despreciando una oportunidad maravillosa para comprar ese tipo de... Híjole, la presión, el orgullo de que no me digan tonto porque estoy despreciando, las palabras tan hábiles. Soportamos aquello, no compramos. Pero lo narro porque después a mi esposa y a mí nos pasó algo igualito. Y fuimos, no me acuerdo por qué, creo que iban a regalar
una camarita, una postal, no sé, que algo me atrajo porque algo iban a entregar. Y digo, pues vamos, ya recuperamos aquello y luego ahí vamos en el camino, Cristi y yo diciendo, no vamos a comprar nada, no vamos a comprar nada. Estamos fuertes, no, ninguna cosa compramos, ninguna. Bueno, llegamos al lugar, ahí pues nada más fue una espera hasta que alguien se nos acercó para hacernos la oferta de las vacaciones, era gastos de viaje, alguna cosa así de las. Entonces el primer vendedor pues lo pudimos resistir. Oh sí, no queremos comprar. No, que mire, que ya sabe, no queremos comprar. Bueno, los va a saludar un amigo mío, ya viene el supervisor. ¿Saben qué hizo el supervisor? Así lo recuerdo yo. Ya no nos habló nada de qué comprar. Nos habló de la iglesia, de los hermanos, de los creyentes, del pastor fulano, del mengano, del otorongano. Nos habló de todo aquello. Y fue de tal manera toda la situación que se presentó, que habiendo dicho no lo vamos a hacer, entregamos 700 pesos, firmamos los papeles y nos pusieron afuera de las oficinas. Y yo digo, ¿qué hice, Cristo? ¿Cómo estoy aquí? Con este papel y el comprobante de mi pago. Yo creo que a ustedes no les ha pasado, pero espero que así sea. Gracias a Dios que por medio de la Profeco salimos del correo. Me regresaron, no mis 700 pesos, creo que se quedan con 200, pero bueno, ya no seguimos pagando aquello que sin duda era un fraude. Y creo que después cerraron la oficina y todo eso pasó. Los enredos de Satanás son más astutos, mucho más. Te pueden hacer, querido hermano, y a mí también, Satanás puede llevar de tal manera que entremos en donde no debemos estar, en donde hacemos daño a otros y nos podemos hacer daño a nosotros mismos. No somos personas que podamos vencer a Satanás, ni competir contra él, ni hacernos el fuerte. No podemos hacer de esa manera porque vamos a fracasar, nos aplastará como ese león a un niño de 5 años. Necesitamos tomarnos del Evangelio. Estos hermanos, los corintios, sufrieron porque vino alguno predicando otro Jesús, al que les hemos diferente al que les hemos predicado, y recibieron otro espíritu distinto al que habéis recibido y otro evangelio que habéis aceptado. Lo toleraron. ¿Y saben qué pasó? Más al rato el apóstol Pablo en el mismo capítulo les dice: ustedes aceptaron a estos hombres, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Quiénes eran? Satanás. El diablo mismo estaba ahí, engañándolos, partiendo la iglesia, haciendo que hubiera dificultades, alejándolos de Pablo, de la doctrina, del evangelio, haciéndolos a un lado. Eso era lo que estaba pasando. ¿Y saben qué más vino? Aquello que toleraron resultó que eran demonios disfrazados de ángeles de luz, pero luego los empezaron a esclavizar. Dice: porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno os enaltece, si alguno os da de bofetadas. Todo esto estaban haciendo los falsos maestros con los hermanos de Corinto. Son tiempos peligrosos, muy peligrosos. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo tuvo que luchar una buena cantidad de tiempo para arrancarlos del hechizo, por decirlo de alguna manera,
que esos falsos maestros habían causado sobre los hermanos en la iglesia de Corinto. Hubo algunos que no se dejaron, quizá los de Cloé, Estéfanas y otros más, hermanos que estuvieron firmes, que pudieron ver aquello, pero que no podían arrebatarlos de las manos de los falsos maestros en donde habían quedado cautivos. Y Pablo tuvo que luchar para poderlos arrancar de esas garras tan brutales. Es impresionante que los corintios, yo creo que eran gente que sabía muchas cosas de la vida, ¿verdad? Y eran gente con dinero, eran gente con negocios, eran gente que comerciaban y gente que hacía muchas cosas ahí. Había grandes obras de ingeniería y cosas que se hacían en su época en aquellos lugares. Pero no podían ver nada. Los estaban asaltando y no lo veían. El engaño del enemigo y de Satanás y de las falsas doctrinas es tan fuerte que, como en este caso, los están asaltando y no lo ven. No podían ver que los estaban esclavizando y devorando y les estaban quitando lo de ellos, y hasta los permitían que los dieran de bofetadas, que los controlaran. No podían ver nada. Hermanos, el engaño de Satanás con personas atractivas, hábiles, capaces, con muchas habilidades, es tremendamente peligroso. Vamos a hacer un plan para que quizá el siguiente mes, un sábado, vamos a venir a ver una película para que ustedes tengan una idea de lo que está pasando en ese mundo aterrador, terrible, de gente engañada, millones de personas engañadas por estos falsos maestros con falsos evangelios. Vamos a hacer ese plan y esperamos que el próximo mes podamos tener. Una de las cosas que dice aquí el apóstol Pablo es que los falsos maestros los esclavizaban. Y me hizo pensar en lo que dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos, allá en el capítulo 6, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Esclavo de aquel a quien obedecéis. Ahora pensémoslo de esta manera. En las cosas espirituales, si no conocemos la verdad del Evangelio, cualquier persona nos puede engañar con cosas que no son espirituales, sino que aparentan ser espirituales. Si aceptamos sus enseñanzas, si no checamos, hermanos, si no checamos que están de acuerdo con el Evangelio, estamos esclavos de la persona que nos está enseñando esa basura. No debemos permitirlo. No es de Dios, no es lo que Dios quiere para sus vidas y la mía. Debemos ser muy serios con la enseñanza doctrinal de las Escrituras. No la pongamos de lado. Su libertad va de por medio. No debe ser de esa forma. Aquí vemos que cualquiera los esclaviza. Esto ya desde la primera epístola a los Corintios, el apóstol Pablo les dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. En esas verdades tienen que ser las verdades limpias de Dios, no lo que se les ocurra a las personas. A veces nosotros vemos a todos los charlatanes que predican otro evangelio como si no pasara nada. Es una forma distinta de pensar. No, hermanos, afecta la libertad, afecta la gracia y el poder, y afecta también la manera en cómo podemos salir de los problemas que enfrentamos momento a momento cada día. Tentaciones terribles. Entonces es importante, pero es fácil. ¿Cómo cayeron en esta esclavitud? ¿Cómo fue esto?
se sometieron a estas personas. Me acuerdo de un querido hermano, lo conocimos por muchos años, era un buen hombre. Nosotros lo veíamos y era un hombre afable, bueno, correcto. Pasaron muchos años, yo no lo volví a ver, un día me lo encuentro y me dice: Dios me ha revelado así el día en que Cristo va a venir por nosotros. Pero no hagas eso, por favor, no digas eso, no, nadie lo sabe. Ah, pero no dice que nunca nadie lo sabrá. Ahí dice que nadie lo sabe. No dice que nunca nadie lo sabrá. Se había metido a leer libros y a buscar en muchos autores que existen, que son falsos maestros, que enredan a las personas de una manera brutal. Lo llevamos a una actividad porque él dice: es que quiero que me permitas decir, y yo pues, ok, ándale, vamos. Y fue a una reunión que teníamos con varios otros pastores y expone la manera en que por qué él creía que Cristo iba a llegar en septiembre del 2000. Todos hicimos ahí pues un esfuerzo de que entendiera que no es así. Y bueno, él salió triste. Yo le digo: no estés triste, yo te dije que no iba a ser fácil, los hermanos no aceptamos eso, y pues los argumentos que tienen no nos están enseñando nada. Bueno, ok, ya nos veremos. No lo puedo creer. Los otros pastores lo invitaron a ir a dar la misma plática a sus iglesias. ¿Cómo pasó eso? Y fue y lo vio. Y eso le abrió más puertas. Y otros pastores le dieron hasta el dinero para que publicara un libro, para que todavía llegara más lejos aquello. Y alcanzó a mucha gente. Y cuando tenía que llegar la fecha, que desde luego no llegó, Cristo no llegó, a personas habían hecho algunos tratos y habían vendido algunas cosas, habían regalado algunas otras, porque pensar, como siempre ha pasado cada vez que se anuncia que Cristo viene, porque pensaron que ya venía el Señor. De esto no estoy seguro, pero me dicen que alguien me preguntó: oye, ¿qué pasó? Pues es que me equivoqué por 50 años, yo creo, o a lo mejor 100, pero va a ser. Esta es una característica. Alguien que dice algo como esto jamás dice: me equivoqué. Que yo sepa, de lo que yo sé, nadie dice: me equivoqué. Por favor, hermanos, véanlo. Un buen hombre, una buena persona, se levantó y dijo: Dios me mostró cuándo viene Cristo. Y los que estábamos ahí en secreto lo invitaron para que diera este mensaje. Y de todo lo que pasó en esa ocasión es un silencio. Nadie quiere decir nada. Los efectos fueron, no sabemos de qué magnitud, pero afecta profundamente. Ahora, hermanos, déjenme decir esto, que también es muy importante. Nosotros no podemos ser esclavos de nadie más que de Cristo, ni de ninguna verdad más que la del Evangelio. No tengamos duda de eso. Es Cristo y es el Evangelio. No. Sin embargo, la naturaleza pecaminosa nuestra nos hace seguir a los hombres
y buscarlos. El Señor Jesucristo dice en Juan 5:43, y esto es bien cierto, hermanos: yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. Esa es nuestra tendencia natural. Yo por el Evangelio me resisto a eso, pero sin el Evangelio y sin la gracia de Dios me entrego a ello. Y ustedes también, aunque digan ahorita que no. Cuando venga alguien con las suficientes palabras melosas, si no se toman del Evangelio y de la gracia de Dios, y si yo no lo hago también, nos vamos ciegos con ellos. Y cuando menos nos demos cuenta, ya nos enredan en barbaridad y media. Nuestra naturaleza pecaminosa es como dice el Señor: sigue a los hombres. Y la cosa que también lo hace peligroso es que muchas veces nos seguimos a nosotros mismos, que también somos hombres. ¿No es cierto? Estoy convencido de esto, nadie me va a mover de aquí porque yo ya entendí cómo es todo esto que está aquí. ¿Qué tenían que hacer los hermanos corintios? Creer el Evangelio y permanecer en el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero tenían que conocerlo, tenían que modelarlo, tenían que permitir que formara sus pensamientos, su sabiduría, sus decisiones, las reacciones que nosotros debemos de tener. Porque cualquier cosa, hermanos, que nosotros, yo, Carlos Astorga, esté caminando de acuerdo a mi entendimiento y mi sabiduría y no la del Evangelio del Señor Jesucristo, entonces yo voy a ir esclavo de mis pensamientos. Yo debo ser esclavo del Evangelio del Señor Jesucristo. Yo debo sujetarme a esto. Nunca será suficiente, queridos hermanos, insistir en la necesidad de leer la palabra, estudiar la palabra, meditar la palabra, asistir a la iglesia, tener cultos centrados en la palabra y en la alabanza al Señor. Nunca será suficiente, porque siempre estamos bajo el peligro de esta presión, de estos tiempos peligrosos tan nefastos para todos nosotros. Lo que no hicieron los corintios fue estudiar, aplicarse al Evangelio, analizar qué estaban escuchando, ser recelosos. Y aquí lo hemos dicho muchas veces: no nos crean. Yo creo que Juan, Francisco, José Luis y yo estamos de acuerdo en lo mismo. No nos crean, chequen en la palabra. Chequen en la palabra. Y nosotros también tenemos que checar en la palabra. Esto es muy importante, porque es muy fácil que nos enreden. Lo único que nos libra del engaño del pecado, lo único que nos libra del engaño del pecado, queridos hermanos, es el Evangelio. Los corintios no lo vieron, y el apóstol Pablo les tuvo que decir que él estaba celándolos con el celo de Dios, porque ellos no se estaban presentando como una virgen pura que ya está prometida al esposo que viene un día, sino que estaban siendo como una mujer que estaba vendiéndose, que estaba entregándose a otras verdades que no eran las verdades del Evangelio. Temo que Satanás, como engañó a Eva, así también vuestros sentidos sean engañados. Tenían que estar atentos al Evangelio. Y lo mejor que ustedes y yo podemos hacer es destinar parte importante de nuestra vida para conocer el Evangelio, entenderlo, poderlo comprender, y que las afirmaciones que hagamos para vivir la vida sean las afirmaciones del Evangelio, no las que nos dicte
nuestra manera de entender las cosas. El apóstol Pablo se comportó como un loco al decir: me voy a comportar como un loco porque los estoy celando con el celo de Dios, para que ustedes sean como una virgen pura, que no se muevan de su sincera fidelidad a Cristo Jesús. Y eso es lo que debemos hacer. Cuando la palabra de Dios dice: así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde el punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Somos personas que vemos el Evangelio, vivimos por el Evangelio, vemos la vida por medio del Evangelio, porque somos nuevas personas. Cuando creímos, Dios nos hizo nuevas personas, personas que caminamos a la luz del Evangelio. Somos una vida nueva. No podemos tolerar una vida vieja en nuestra propia vida. Somos una vida nueva y debemos caminar con una vida nueva. Y esto solamente se puede hacer a través del Evangelio. Yo les invito, hermanos, a que propongan en su corazón conocer al Señor, conocer su palabra, conocer el Evangelio, entenderlo, y que ustedes aprendan a ver que el Evangelio nos enseña y nos da sabiduría para todas las cosas de la vida, y nos da gracia y poder para enfrentar todas las situaciones de la vida, hasta la misma muerte, todo. Venir a Cristo es venir al gozo y a la felicidad de una relación nueva con Dios. Cuando sus súbditos de Dios venimos a Él con alegría, no es porque sea obligada la alegría, es porque hay una verdadera alegría en el corazón, porque el Evangelio satisface todo nuestro ser. Y seguimos adelante. Busquen el Evangelio, hermanos. Busquen. Vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias en esta mañana, porque tú nos dejas muy en claro que una cosa tenemos que hacer en nuestra vida: creer el Evangelio, seguir el Evangelio. Tú nos has dejado claro que toda esa gracia y poder que emana de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de su sangre derramada, la preciosa bendición que viene cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, el confort que trae, que ahora nos gozamos en la esperanza de la vida eterna después de pasar este mundo, el hecho de que tú has derramado el amor de Dios en nuestro corazón para enfrentar la adversidad y no tener vergüenza de nada, sino gozarnos en que toda aquella adversidad va a traer un gran beneficio espiritual en nuestras vidas, nos hará bien en lugar que mal. Gracias, Padre, porque este Evangelio es glorioso. Ayúdanos a ser fieles a Él. Ayúdanos a mirar. Sé que muchas veces es difícil mantenernos fieles en la rutina de cada día, pero Señor, que tu gracia nos ayude a todos y a todos los hermanos para permanecer en la doctrina del Evangelio. No permitir ningún engaño, no permitir estas maldades destruir, permanecer en la doctrina del Evangelio. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. La próxima semana ya estaremos viendo ahora un loco orgulloso de su apostolado. Esa es la parte que sigue.